Melissa Arzate, bueno, estamos como resucitando un poco, ¿no? Estamos como tratando de, no sé si volver a la normalidad, porque ya no volveremos a la normalidad, pero también es cierto que la otra, la normalidad que hemos dejado tampoco era maravillosa, digamos, ¿no? Entonces, este, vamos a hacer, me parece, una nueva normalidad. ¿Cómo te sientes tú? Mira, Mónica, pues bueno, primero gracias por invitarme a platicar contigo y segundo, mira, está ya desde hace un año, ¿no? Más o menos surgió este término de la nueva normalidad. Ya se ha sobado muchísimo, como tantos otros que surgieron en la pandemia. Eh, yo creo que es cierto que estamos enfrentando una nueva dinámica social en muchos sentidos, sí, influido, por supuesto, por la pandemia, influidos por la pandemia y por cosas que ha obligado a la pandemia, como el distanciamiento social. Sí, no, ¿no? Porque a lo mejor muchos de nosotros intentamos observarlo, pero ya también uno en la calle ve a la gente que mucha de esa gente no hace caso de ese distanciamiento social, pero sí quizás ser más conscientes del lavado de manos, de cubrir la boca, etcétera, y de nuestra salud en términos generales, ¿no? De atender a ciertos síntomas que podrían indicar alguna otra cosa, ¿no? Pero claro que también estamos inmersos en una realidad distinta, producto de muchas otras cosas que no son la pandemia. Creo que en el caso particular de México, pues bueno, estamos inmersos en una realidad desde hace muchos años muy violenta, desde hace años ya también, y cada vez más violenta en particular para las mujeres, en un país que hoy está claramente confrontado, no solamente como antes hubiéramos podido estar confrontados por visiones partidistas o políticas o religiosas, sino hoy claramente confrontados por cuestionamientos sociales, ¿no? En torno a la otredad que es de cierta clase social, ¿no? En todos los sentidos, porque ya sabemos que no hay discriminación buena o mala, solo hay discriminación, pero incluso también en torno a nuestros propios orígenes, ¿no? En este año que celebramos, pues, tanto la caída de México Tenochtitlan como, eh, pues, aniversarios en torno a por ejemplo, al descubrimiento de América ahora muy próxima, ¿no? Entonces, pues sí que estamos viviendo una realidad muy distinta, repito, influida por la pandemia, pero también por muchas otras cosas, ¿no? Por muchos fenómenos que hoy nos ocupan como sociedad en México, tristes, delicados, dignos de analizarse, de estudiarse y mínimamente de conversarse en la palestra y en el espacio público, ¿no? También es cierto que hay como cierta mirada hacia el horizonte, tratando un poco de salir de esa disputa también, ¿no? Es decir, a mí me pasa, ¿no? Al principio fueron muy políticas los debates y ahora estoy como tratando de vivir día a día, ¿no? De estar alegre, aunque sea, como decía Bolaño, aunque sea un ratito por día, digamos, ¿no? Es decir, tratando de también ser generoso a la hora de los nuestros y tratar de generar algún puntito chiquitito, digamos, pero un puntito, ¿no? Sí, yo creo que una de las cosas que nos hizo valorar, a ver, es cierto que estuvimos todos en un riesgo constante, que nos vimos sorprendidos de la noche a la mañana, porque tú y yo todavía platicamos cuando nuestro festival Poesía por Primavera de hace 2 años ya, Claro, sí. y bueno, pues nosotros estábamos reuniéndonos con cientos y cientos de personas en la plaza pública en San Jerónimo, ¿no? Y si bien sabíamos que había una cuestión epidémica, todavía no pandémica, sino epidémica en Europa, se antojaba lejana, ¿no? Oíamos ya, yo recuerdo que una colega tuya periodista me dijo, estando allí paradas en San Jerónimo, oye, qué bueno que todavía el COVID-19 les permitió hacer esto, ¿no? Y yo me acuerdo que yo la vi y dije, ay, por favor, el COVID-19 está muy lejos y difícilmente nos va a atacar a nosotros como ha atacado Europa, ¿no? Y pues 15 días después nosotros tuvimos que cerrar la hostería La Bota y transformamos a la Chula Foro Móvil en algo que tú nos hiciste favor de redactar y de comunicar, que era un espacio ambulante, pero para dar no literatura, no arte, no cultura, sino otra forma de amor, quizá la más alta que puede haber,
que es era darnos al otro con comida, con despensas, con alimento, con cobijo, ¿no? Entonces, sí que ese volteón, ¿no? Ese volantazo que nos dio la vida de momento, pues nos hizo valorar más al otro, ¿no? Sabemos de muchísimas familias que tuvieron el terrible infortunio de perder a alguien y los que no lo tuvimos, bueno, al menos sí lo vimos en nosotros y vimos las barbas del vecino cortar, ¿no? Como diría el dicho. Entonces, claro que yo creo que somos muchos de nosotros más amorosos, más conscientes del otro y de la importancia de estar con el otro, de la importancia también de que cada uno de nosotros esté, ¿no? Y esté siendo con otro. Y claro que queremos poco a poco regresar cada vez más, a abrazarnos, a estar juntos, a pegarnos, si bien no físicamente, sí pegarnos en las ideas, pegarnos en las emociones, pegarnos en las iniciativas, ¿no? En los amores. Eh, Antonio y yo acabamos de terminar de escribir un libro a la limón que se llama Arden y que justamente fue un libro escrito en la pandemia como un llamamiento a la gente a decir, oye, mira al otro y ámate con el otro, ¿no? Deja a un lado rencillas, deja a un lado rencores, deja a un lado estropicios del pasado, mírate con el otro, ámate con el otro y ve hacia el futuro con el otro. Y en un país como el nuestro, con tanta necesidad, también ese verte con el otro es verte con el otro muy distinto a ti, muy lejano incluso a ti, pero que no por eso es menos humano o te necesita menos. ¿Qué es lo que van a hacer ahora en conjunto con la Feria del Zócalo, que siempre están ahí? Me va a gustar muchísimo ir y recuperar ese espacio de la chula móvil. Bueno, por supuesto, abrazarlos y estar con ustedes. Y por otro lado, también ese espacio tan, no sé, tan terrible a veces que es el Zócalo, ¿no? Y esta vez, no sé, me parece que en los últimos tiempos ha sido, no sé, con marchas militares, con un montón de cosas Así es. tan ajenas, ¿no? No sé. Sí, yo creo que los zócalos de todos los países están Sí, marcados por la historia, ¿no? sí. Es decir, no los zócalos, porque el nuestro es el zócalo porque iba a albergar, ¿no? Una escultura y por eso se quedó zócalo, aunque no es zócalo de nada, ¿no? Si acaso lo será de la bandera. Pero quiero decir, los centros históricos de prácticamente todos los países, incluso los poblados, aunque sean pequeños, pues están marcados por la historia porque por algo terminaron siéndolo, ¿no? Como epicentro de un montón de batallas, de encuentros, ¿no? De luchas, pero yo creo que pocos centros históricos habrá como el de la Ciudad de México, ¿no? Marcado con un pasado prehispánico tan fuerte, tan bello y tan florido y tan armónico, pero también tan sangriento, porque sí que lo era, sí que todas las culturas prehispánicas lo éramos, y bueno, todas las culturas originarias de todos los pueblos lo eran, ¿no? Entonces viene marcada desde ese pasado prehispánico tan fuerte, tan rotundo, de migraciones, de encuentros, de batallas, de luchas, de un poder prácticamente hegemónico, ¿no? Que se batía a voz en cuello. Luego ese escenario, ese mismo centro, en ese mismo lugar donde estaremos plantados a partir del día de mañana, ya hoy en la noche con el montaje, pues de la conquista, ¿no? Del sitio de la Gran Tenochtitlan y después allí mismo, ya lo sabemos, Hernán Cortés, por una cosa simbólica también, decide no asentar la capital del virreinato en otro lugar, ¿no? Que hubiera sido más factible, más incluso limpio, porque sabemos por las relatorías que el centro estaba lleno de muerte, de enfermedad, de contaminación incluso, pero él por el poder simbólico de ese lugar decide erigirlo allí, aunque costara el triple, ¿no? Sanear toda el área en todos los términos. Y bueno, pues así nos podríamos seguir por todas las luchas, ¿no? La guerra de independencia, la revolución mexicana, ¿no? Los luchadores sociales de la revolución mexicana sentándose en la silla presidencial, ¿no? En Palacio Nacional, disputándose el nuevo poder, Vasconcelos gestando todo un proyecto de plan nacional en todos los edificios circundantes al Zócalo, con el muralismo, por ejemplo, tantas y tantas marchas que han tenido como destino el Zócalo. Yo recuerdo la última quizá, la que yo asistí, de las más recientes, pues todas las marchas feministas y los movimientos feministas que nos hemos congregado
desde fechas bastante recientes, ¿no? A reclamarle al gobierno una justicia y una seguridad para las mujeres, pero también un poco antes, yo no, seguramente tú la debes recordar, Mónica, la marcha que convocó Javier Sicilia, que Claro, venía por supuesto, caminando, ¿no? Por todo el país. Y claro. nosotros acudimos a esa marcha y yo recuerdo que nunca había sentido un poder tan grande en el silencio albergado en ese cuadrante flanqueado por edificios religiosos, gubernamentales, civiles, de un altísimo valor estético y simbólico, pero en ese momento marcado por la muerte, ¿no? Por el horror, por aquellos hombres, Javier Sicilia, la gente que venía llorando a sus muertos por toda la República, los Levarón, llorando por familias enteras de desaparecidos, y hubo un momento en el que todos guardamos silencio. Es brutal, ¿no? Estamos en un espacio, el que nos acoge es un espacio brutal, y bueno, pues tenemos la suerte nosotros de cada año, desde hace 8 años, ser parte de la Feria Internacional del Libro del Zócalo. Este año se reactiva ya de manera presencial porque el año pasado fue virtual. Nosotros nos brincamos un poco las trancas como solemos hacerlo el año pasado y no estuvimos en el Zócalo, pero sí fuimos con la Chula a distintos puntos de la Ciudad de México a llevar libros gratuitos y leer poesía. Pero este año nos incorporamos nuevamente a la plancha de ese zócalo tan potente, tan brutal, eh, de tantos gritos, pero también de tanto silencio, ¿no? ¿Cómo? Pues con nuestra maravillosa Chula, que es una combi que tú conoces bien, Sí. ojalá todos los que nos ven y nos escuchan ahora también se avienten a conocerla, es nuestra combi del 75, eh, preciosa, que Antonio Calera inició desde hace ya prácticamente 12 años como un foro cultural móvil, cuya intención es llevar arte, literatura, presentaciones de libros, poesía, acciones de sitio específico, performance, conciertos, proyecciones, en fin, a distintos puntos de la ciudad y de la República Mexicana, ¿no? Esta chula entra como ningún otro vehículo, salvo los vehículos militares, ¿no? Entra a la plancha del Zócalo ahora en la FIL y se vuelve un foro que si bien también está unido, va amalgamado, digamos, con Mantarraya Ediciones, que es nuestra editorial independiente, en esta ocasión funciona como un foro cultural móvil, ¿no? Donde ¿qué tendremos? Tendremos presentaciones de libros, por ejemplo, tendremos la presentación de la carpeta de grabados hecha en Tórculo de la Casa por nosotros mismos, la carpeta de Yáñez, del maestro Yáñez, que es una carpeta de gráfica y poesía, pero también tendremos lecturas de un montón de poetas, preponderantemente mujeres. Tendremos mesas de discusión y análisis con ustedes, mujeres periodistas, pero también tendremos por primera vez una mesa de análisis con mujeres científicas, varias de ellas expertas en infectología, que nos hablarán de la cuestión médica, pero también de la cuestión de ser mujer en el campo de las ciencias. Tendremos una mesa con mujeres creadoras de cine, pero también con una mesa no binaria con creadores y creadoras de cine. Tendremos conciertos, tendremos talleres infantiles, conciertos de toda índole, tanto de jazz como un cuarteto de jazz con nuestro jazz de la casa, Black Bob Quartet, pero también estaremos con Adriana Camacho con un cuarteto de cuerdas, tendremos a mujeres toneras feministas también cantando con nosotros, tendremos performance, con Cipriani, en fin, tendremos un sinfín de actividades que marcarán para nosotros una nueva ruta de acción de la chula, que tenga que ver esta vez con encontrarnos nuevamente en el amor a través de la cultura y el amor por la cultura y por nuestra cultura como pues un eje específico, brutal y muy importante en nuestra ciudad, ¿no? Bueno, la última pregunta sería precisamente que en estos últimos años con el coronavirus se ha visto el Zócalo inundada de manifestaciones institucionales, es lo que quería decirte, digamos, ¿no? Ya sé que tiene una historia terrible, pero me parece que esta es la recuperación de la gente, no sé cómo lo ves tú. Mira, yo creo que sí, y me atrevería a darte un sí y un no, que es una respuesta terrible, pero ahora me explico. Eh, ¿Hubiera uno o no estado de acuerdo con la instalación de una pirámide en el Zócalo capitalino? Yo no lo estuve porque no estuve de acuerdo porque es una cosa
de un espectáculo mediático que si bien, bueno, pues tiene el mérito, ¿no? De llevar a los visitantes del Zócalo una proyección de luz y sonido con videomapping, en eso que nos dice más o menos con una sola pieza cómo se debe haber visto México Tenochtitlán. Se puede ver mucho mejor en la maqueta de antropología por lo demás, ¿no? En los dioramas de antropología. Era muy difícil escuchar. Sí, esa es otra de las cosas, porque la verdad que una de las cosas que no podemos criticar a nadie, a ningún gobierno de México, es precisamente todo el estudio hecho sobre el mundo Totalmente de prehispánico. acuerdo. Se hizo todo un estudio, era muy difícil y yo te lo digo porque nosotros fuimos a ver de qué se trataba. Eh, el audio era insuficiente. Entonces, pues la gente difícilmente podía escuchar aquella narrativa, ¿no? Que era, por supuesto, tan interesante, basada en cronistas, con un estudio histórico importante, nutrido, ¿no? Creo que la intención era espectacular, es espectacular. Creo que a lo mejor en este primer intento no tiene el mayor de los éxitos. Ahora, yo como tú agradezco que haya una autoridad capitalina que diga, bueno, vamos a educar, ¿no? Claro. Vamos a hacer uso de la tecnología que a todos nos interesa tanto, sobre todo a las nuevas generaciones, pero hagamos uso de ella para educar. Buenísimo, me parece espectacular. Creo que tiene que replantarse y hacerse mucho mejor, ¿no? Tiene que hacerse un tanto mejor de lo que se hizo. Ahora, yo te voy a decir cuál es el mayor mérito que yo le vi a eso que estuvo sucediendo allí en el centro histórico. Y fue la convivencia de la gente. La belleza de que nosotros íbamos caminando de vuelta a la bota. Y yo le decía a Antonio, qué belleza, esto es lo que cualquier pueblo quiere. Poder estar las familias habitando el centro histórico de su ciudad, con un chicharrón con crema en la mano, con los niños aventando un globo y habitando nuevamente el espacio público. Entonces, creo que sí, la FIL ahora es, pues digamos, otro esfuerzo, a lo mejor más amplio, concentrado, nutrido, que da cita a editoriales independientes, a escritores, a pensadores, a conversaciones, en fin, ¿no? A un sinfín de actividades durante 8 largos días. Y eso nos va a unir a todos otra vez en la plaza pública, nos hará apropiarnos del espacio público nuevamente, nos hará ser felices en nuestra ciudad, pero creo que un poquito sí antes ya se había vivido, ahora con la instalación de la pirámide, que repito, para mí en muchos aspectos es un equívoco y no llega a buen puerto necesariamente en términos del objetivo histórico, del objetivo didáctico, pero sí que llegó a buen puerto cuando uno veía a todas esas familias saliendo nuevamente a la calle, habitando el espacio público, estando tranquilos con carreolas, comiéndose un esquite y un algodón de azúcar, ¿no? Entonces, pues nosotros haremos ahora ese mismo ejercicio, invitados por la autoridad del centro histórico y por la organización de la Feria Internacional del Libro del Zócalo, de estar allí y de hacer poesía en el más alto nivel, que es haciendo amor con la gente. Muchísimas gracias y muchísima suerte. Nos vemos pronto. Mónica, tantas gracias. Por favor, acudan con nosotros. Ahí se verá la combi amarilla grande, grande, sobre la plancha del Zócalo, frente a Palacio Nacional. Es decir, si uno tiene Palacio Nacional de frente, nuestra combi estará del lado derecho, ¿no? Estaremos con actividades todo el tiempo, particularmente nutridas hacia viernes, sábado y domingo, en los 2 fines de semana que dura la FIL, que recordemos que es del 8 al 17. Y bueno, pues nos engalanarán importantísimas personalidades para nosotros de todos estos mundos, sobre todo gente que queremos tanto como tú, Mónica, que nos quiere tanto, que es leal a nosotros, nosotros leales a ti, y que nos une el amor y la convicción de seguir haciendo esto que tan difícil es, que es la cultura. Un abrazo enorme. Abrazo Gracias. enorme, Mónica. Gracias por todo.